Dijimos que íbamos a conversar, íbamos a tener 3 entregas del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y hoy vamos a tener la segunda entrega y vamos a concluir en el capítulo 13 el próximo domingo, Dios mediante. Así que vamos a tener la escritura en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo para tener nuestra segunda predicación en ese texto. Y está en el capítulo 13, versículo 25 al versículo 30. Así dice la escritura en el nombre de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 25 al 30. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Bien, vamos a entrar en la segunda predicación sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en el tema de la predicación, dimensiones espirituales. El reino de Dios, para ser establecido, necesita desalojar las fuerzas de las tinieblas. No podrá establecerse hasta que algo sea desalojado. Eso debe ocurrir. Es un asunto espiritual, porque el reino de Dios, aunque se establece entre seres humanos mortales, es espiritual, igualmente que la iglesia, que aunque está compuesta por seres humanos mortales, esos seres humanos mortales tienen un diseño espiritual y un diseño físico. O sea que la iglesia, el reino de Dios y la iglesia como representante del reino de Dios son espirituales. Y de esa misma manera, para poder establecer el reino de Dios en la vida de las personas, hay que desalojar una fuerza espiritual que está ligada al infierno, que está ligada al pecado y que está ligada a todo lo que niega a Dios, que tiene que ver con el mundo, con un diseño atractivo que viene para distraer, para atraer y corromper. Entonces hay una naturaleza que está en el ser humano, que en el desalojo de las fuerzas que minan esa naturaleza se queda, pero hay algo que ocurre en esa naturaleza que nosotros tenemos que manejar. Por eso dice: excepto las debilidades del ser humano que se manifiestan a través de la concupiscencia, nunca serán desalojadas del ser humano, sino que fueron dejadas en el ser humano como parte de la dinámica. No podrá ser desalojada por las fuerzas, o mejor dicho, por la autoridad del Espíritu de Dios. Sin embargo, esa naturaleza humana tiene que ser domada, tiene que ser analizada y sobre todo comprendida por nosotros. Las debilidades nos permiten determinar qué tanto amamos al Señor y qué tanto estamos conscientes de nuestra posición en el reino de Dios. Por eso el Señor no nos ha quitado la naturaleza concupiscente, no nos ha quitado las debilidades, porque nos permiten conocer qué tanto amamos a Dios. Usted no sabe qué tanto ama a Dios hasta que usted se vea en una situación donde Dios, su conocimiento, su espíritu, la permanencia en el reino de Dios juegue
está en juego. Cuando eso está en juego, entonces que usted determina qué tanto usted ama a Dios. Usted no sabe qué tanto ama a Dios sentado en la congregación aplaudiendo. Usted se da cuenta qué tanto usted ama a Dios cuando usted descubre que hay debilidades en usted que quieren negar lo de Dios, el depósito que Dios ha hecho en usted. Entonces ahí es que usted se da cuenta cuánto usted ama a Dios. Cuando usted es atraído, cuando usted tiene deseo de hacer alguna cosa que es contra principio, entonces ahí usted analiza y dice, wow. Ahí es donde se demuestra que amamos a Dios. ¿Qué tanto podemos amar a Dios? ¿Y cuál es nuestra posición en el reino de Dios? En la medida que usted puede perseverar en los principios y que usted puede vencer los mismos deseos que están dentro de usted, usted puede canalizarlo de manera correcta, usted se da cuenta cuál es su posición en el reino de Dios. La Escritura dice que no seamos como niños fluctuantes. ¿Cómo es la naturaleza de los niños? ¿Qué significa fluctuar? Es donde no hay seguridad, donde uno no está claro de cuál es su posición. Entonces necesitamos, para nosotros poder permanecer en el Señor, necesitamos esas debilidades. Nos las han dejado para que nosotros podamos descubrir cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Si podemos perseverar, que tanto amamos al Señor, usted se da cuenta en usted. No soy yo que se lo voy a decir. En una predicación, sencillamente, yo le puedo tener una confrontación con usted. Usted puede en una predicación confrontarme a mí, pero en esencia, la decisión y quién es usted, de saber quién es usted, usted lo conoce. Usted no puede engañarse a usted mismo, usted no se puede engañar a usted misma, aunque existe la racionalización, donde nosotros tratamos de justificar nuestras acciones, pero nadie puede engañarse a sí mismo. Uno sabe cuál es su posición en Cristo y qué tanto puede amar al Señor, y usted se da cuenta por medio de sus debilidades. Si usted no tuviera ningún tipo de debilidad, usted no sabe qué tanto puede amar a Dios. Usted no lo puede saber, porque usted está en una situación donde todo es frío, y por eso se desarrolla el sentido térmico, porque usted puede entonces entender lo que es caliente y lo que es frío. Por eso es que cuando Adán peca se desarrollan facultades en él, y una de ellas es la de la conciencia, que le permite a los individuos, facultad del corazón, que le permite a los individuos saber lo que es correcto. Entonces, si usted se pregunta, ¿Adán no sabía lo que era correcto? Sí, Adán lo sabía, pero él no sabía lo que era incorrecto hasta que pecó. Y entonces cuando usted se da cuenta, cuando tiene la conciencia, entonces se da cuenta que es lo bueno y que es lo malo. Usted sabe hasta dónde llega dependiendo qué tanto usted ama a Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso nos dan la opción natural de permanecer en los principios del reino de Dios o de no permanecer. Usted tiene esa opción natural de usted permanecer en los principios o de no permanecer. Si permanece, usted sabe cuál es su posición en el reino de Dios. Si no puede permanecer, ya sabe que usted no tiene ninguna posición en el reino de Dios. Si usted puede superar todas las situaciones que se presenten, que vienen a opacar, a empañar y a distraerlos de Cristo, usted puede permanecer. Entonces usted demuestra que tanto ama a Dios. Si usted no tuviera ese deseo natural, usted no se da cuenta. O usted se imagina que el ser humano no fuera tentado. Qué maravilla sería que nunca nadie sea tentado, que nunca ninguna persona tenga la opción de negar a Dios. Aleluya, qué bendición. Pero hay una promesa que eso pasará cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. La Escritura habla de una transformación. Ahí recibiremos esa transformación.
Y entonces esas debilidades que tenemos ahora se convierten en potencia, porque las habremos superado. Pero mientras tanto, usted tiene que ser continuamente bombardeado por lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que establece el texto bíblico que estamos analizando en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo? ¿Qué es lo que está estableciendo? Está estableciendo que el enemigo quiere impedir que la palabra de Dios produzca efecto en la vida de la gente, y que de alguna manera va a hacer todo el esfuerzo dentro de sus posibilidades, porque es limitado, para impedir que la palabra de Dios llegue a la gente y que la gente pueda abandonar el reino de las tinieblas y que esas fuerzas sean desalojadas por el reino de Dios. Él va a intentar impedirlo. Ahora, hay un grupo que no se lo podrá impedir, porque esas personas han tomado una decisión firme, clara, determinada, y han decidido que su vida sea un terreno fértil para sembrar la semilla del reino de Dios. Y ahí quedamos la semana anterior. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces hay una revelación que es para la iglesia, que no es para el mundo. Y la revelación para los creyentes, para los hijos de Dios, es conocer los misterios del reino de Dios. Es conocer los fenómenos espirituales que ocurren en el mundo. Esa es una responsabilidad de la iglesia, que Dios le ha dado esa facultad para conocerla. Así que si usted es iglesia y todavía usted no puede entenderlo, tiene que ver lo que plantea el apóstol Pablo. Dice que estaba orando por la iglesia de Éfeso, para que ellos pudieran entender. Fíjense qué cosa más interesante. ¿Cuál era su posición en Cristo? ¿Cuál es el poder que opera en ellos? ¿Cuál es la dimensión a que el Señor nos ha llevado? Porque no todos lo llegan a entender. Entonces nosotros necesitamos comenzar a entender esos fenómenos y el origen de esos fenómenos. Y la palabra está diciendo que está reservado para nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay una persecución, hay una intención de que la palabra no produzca efecto en la gente. Entonces el enemigo intenta hacer el trabajo y hay diferentes modalidades. Ahora, aquellos que la palabra del Señor ha producido efecto en ellos y que están llamados a producir, a traer fruto, que comienzan desde digno de arrepentimiento hasta el depósito que Dios ha hecho en nosotros para servir en el reino de Dios, que nosotros podamos tener como, en términos espirituales, la ganancia de eso que se ha depositado en nosotros. ¿Qué pasa entonces con ese grupo? Que ese grupo también es atacado, pero hay una diferencia, que le saca provecho. Hay alguien que es atacado y se rinde, y hay alguien que es atacado y le saca provecho al ataque. Es como la figura que aparece de una persona que su enemigo comenzó a lanzarle ladrillo y ladrillo con él y ladrillo con él, y él fue almacenando los ladrillos para hacer una casa y protegerse del enemigo. Eso es lo que ocurre con los que el reino de Dios ha podido llegar a su corazón, que los ataques del enemigo lo van a volver más fuerte, lo van a volver más inteligente. Es una tarea de los hijos de Dios conocer los fenómenos espirituales, y su oración tiene que cambiar, porque la manera de comunicarnos con el Señor va a depender del nivel de conocimiento que tenemos del Señor, y va a depender de las circunstancias que estamos viviendo. Que estamos viviendo. Si usted sigue orando igual, dame la casa, dame la nevera, dame el carro, dame el empleo, usted se va a quedar ahí.
Usted tiene que comenzar a pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento, autoridad, deseo de servir en el reino de Dios, conocimiento de las cosas extraordinarias de Dios, que el Señor le permita conocer fenómenos. No se quede en las peticiones naturales del mundo físico. Usted tiene que pasar más allá, y una de ellas que debe estar en su agenda es que el Señor le permita conocer los fenómenos espirituales. Si cuando eso comienza a ocurrir usted se asusta, la cosa está bien, porque cuando nosotros comenzamos a conocer cosas espirituales, nos asustamos y quisiéramos parar, porque de alguna manera nosotros estamos pasando de lo natural, de la percepción natural a la percepción espiritual, que es extraordinaria. Y mucha gente se ha quedado en el intento porque se asusta. Ay, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Yo estoy viendo demasiado, estoy sintiendo demasiado. Y prefieren dar para atrás y se detienen. Aleluya. Para poder entender la planificación del infierno y sus infiltraciones, usted necesita conocer fenómenos espirituales para usted saber cuándo y dónde se está infiltrando, en qué área, y cuál es el origen de cosas que le pasan a usted que parecen sencillas o que le pasan a su familia, pero que no necesariamente son sencillas como se ven, sino que tienen un origen. Y entonces cuando usted se adentra en Dios y comienza a conocer esos fenómenos, el Señor lo va a guiar para que usted entienda el origen de esas cosas, y entonces usted va a cambiar la modalidad de orar y va a dejar de estar cansado peleando. Porque hay un pleito que produce cansancio, que es cuando usted golpea el aire, cuando usted no sabe con qué está golpeando, cuando usted está golpeando contrario. Hay una cosa que está en mí, pero yo golpeo a mi esposa y le digo que es ella que la tiene. Yo voy a cansarme, porque el que tiene que resolver el problema soy yo. Estoy equivocado en la manera de ver las cosas. Y es tendencia también de las mujeres, que se golpean ellas por una cosa que no es de ella, sino del otro, del esposo, de los hijos. Se sienten culpables y terminan golpeando. Así no se llega a ningún sitio. Usted va a terminar cansada, porque usted se está golpeando por algo que no es usted. Usted no es responsable de eso. Responsable es otra persona. Entonces usted tiene que entender esos fenómenos. Y cuando lo entienda, entonces su manera de orar va a cambiar. Y cuando cambia la cosmovisión espiritual, nuestra conducta por ley cambia. Y la relación con la gente que está cerca de nosotros cambia. Y la manera de ver a los que no conocen a Dios cambia. Y por eso es que las iglesias se retrasan y no avanzan. Y usted siempre ve las mismas personas, porque no han entendido los fenómenos espirituales que ocurren alrededor de ellos. Y están golpeando al aire, están cansados. Se están golpeando a sí mismos. Y ese no es el pleito. Eso produce cansancio, produce estrés espiritual. Y usted viene como arrastrándose, porque usted todavía no está entendiendo el asunto. El Señor nos enseña que la iglesia es una institución espiritual, que los hijos de Dios debemos verla en esa dimensión. Tenemos que verle la dimensión que el Señor nos está enseñando aquí en el capítulo 13, en la dimensión que corresponde, en la dimensión espiritual. Y aquí se demuestra quién es espiritual y quién no es, porque el que es espiritual está en capacidad de conocer qué cosa es natural y qué cosa es espiritual, y tiene la capacidad para no descuidar ninguna de las dos áreas. Ni descuida su área espiritual, tampoco descuida el área material, humana, física, de responsabilidades que son de este mundo y que no se pueden descuidar, porque si usted la descuida, entonces se dan otros fenómenos. Y entonces usted tiene que saber cuándo se da una cosa y cuándo se da la otra. Tiene que saber cuándo un fenómeno es físico, cuándo es espiritual. Ahora, la iglesia como institución está compuesta por personas espirituales, por carnales, por cizaña, por naturales, que convergen legalmente en la iglesia visible. Si usted observa, el texto bíblico está diciendo que tiene que dejar la cizaña ahí, o sea que tiene que está legal.
La sembraron de manera ilegal, pero dice, déjala ahí. Tiene que converger de manera legal todos los grupos. Los espirituales son aquellos que han sido transformados por el Espíritu de Dios y que la imagen de Cristo esté en ellos. Los naturales son aquellos que todas las cosas las ven desde el mundo físico. Los carnales, aquellos que tienen conocimiento de Dios y de la palabra, pero no pueden accionar en Dios y no se levantan del pecado porque ellos no pueden por su propia fuerza hacer lo que el Señor ha determinado. Y la cizaña, conforme al texto bíblico, es el instrumento que Satanás siembra en la iglesia con el propósito de distraer a los hermanos, pero que produce en los hermanos el despegue, el crecimiento, el desafío, el conocimiento, y le permite desarrollar autoridad porque está en un terreno hostil. Y no es lo mismo estar en un terreno de paz y de tranquilidad que estar en un terreno hostil. Aleluya. Aleluya. Y ambos nosotros tenemos que conocerlo. Y vimos entonces en el análisis del texto anterior que hay una persecución contra las personas para que no entiendan la revelación de la palabra y que está ligado a diferentes expresiones. Una de ellas es para que no entiendan la palabra, el enemigo toma el intelecto de ellos, y cuando la palabra le cae, dice Cristo, es como cuando una semilla cae junto al camino que no puede germinar sino que pisoteaba, y el intelecto de la gente está tomado. Y esa es una manera del enemigo atacar a los seres humanos, tomando sus intelectos. La segunda es la de pedregales, donde las aflicciones y el tropiezo por las persecuciones que recibe la gente cuando comienza la palabra, cuando comienza a servir a Dios y comienza a leer la escritura, tiene una situación, y entonces las aflicciones lo hacen tropezar y no avanza y se queda. Y es como cuando se siembra en pedregales. El siguiente es el de espinos, que se refiere a los afanes, a la ansiedad, a los deseos desmedidos por bienes materiales y bienes ilícitos. Hay gente que al llegar a la iglesia no pueden crecer porque tienen negocios ilícitos. Hay gente que estando en la iglesia hacen negocios ilícitos y entonces no pueden crecer, la palabra no tiene asidero en ellos. Inclusive hay gente que estando en la iglesia su mentalidad es más económica, es más de dinero que de otras cosas, y no puede avanzar la palabra en ellos. Eso es como entre espinos porque la ahoga la palabra. Tienen cosas incorrectas, están haciendo cosas incorrectas, ellos están conscientes de lo que están haciendo, y la palabra no puede producir el efecto en ellos porque ellos están nadando en vía contraria y golpean la palabra con su comportamiento y disminuyen el efecto. Y pueden estar dentro de las congregaciones y estar ahogados por los espinos porque tienen ansiedad, tienen afanes y tienen deseo desmedido por alcanzar riquezas ilícitas, y entonces no puede la palabra estar en ellos, porque cuando se le da a la palabra se rebelan a la palabra porque su deseo es de alcanzar cosas de manera incorrecta. Y entonces cuando tienen una confrontación con la palabra que le dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, se resisten. Y entonces eso sí, están dentro de los carnales que tienen conocimiento de causa, pero no son capaces de vivir delante de Dios porque necesitan lo que hablamos en la reunión anterior, un rompimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Que también existe el terreno fértil, que muchos en la casa son terreno fértil para el reino de Dios. Aquí somos capaces de permanecer contra todo lo que se levanta. Luchamos en el principio para que la palabra permanezca y permaneció, y permanecemos luchando aún contra nuestra propia naturaleza para que el terreno nuestro sea fértil y la palabra pueda producir. Y entonces ahí es donde produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Y también luchamos contra la fuerza de la cizaña, que es establecida como una manera de decirle: ahora ustedes están sirviendo a Dios, yo no pude impedir que la palabra produzca efecto en ustedes, pero ahora voy a producir en ustedes cansancio para que el crecimiento de ustedes no sea tan fuerte. Pero es lo contrario. Aleluya. El terreno fértil para la semilla del reino de Dios es capaz de abrirse campo por sí mismo, aún contra los efectos de la cizaña, contra todo lo que venga
está en capacidad de levantarse. Un buen terreno tiene la capacidad para sustentar la buena semilla y la cizaña. Si esta casa, si esta iglesia es un buen terreno, nosotros estamos en capacidad para sustentar la buena semilla en la vida de la gente y para aceptar que la cizaña es parte de la dinámica de la vida en sociedad. Y justamente el proverbista está diciendo que de las 7 cosas que el Señor rechaza, él habla de 6 y le añade una que llegan a 7. Una de ellas está en Proverbios 6:19. Dice: el testigo falso que habla mentira. Y el último dice: el que siembra discordia entre hermanos. Y ese es el trabajo de la cizaña: sembrar discordia entre hermanos para impedir su crecimiento. En las familias, en los matrimonios, en los negocios, en los trabajos, siempre hay alguien que fue sembrado por el enemigo, que es el que se encarga de sembrar la cizaña. Aleluya. Ahora, si yo soy instrumento de Dios, yo nunca seré cizaña, porque la cizaña no la siembra Dios ni el reino de Dios, sino que la siembra el enemigo con el propósito de distraer a los que están en el reino de Dios, a los que están en la familia y los que están actuando de manera correcta. ¿Quién sembró la cizaña en tu familia? ¿Quién sembró la cizaña en tu casa que está trayendo discordia entre hermanos? ¿Quién es? ¿Quién es que está trayendo división en la familia? ¿Quién es? Es la cizaña. Y usted necesita saber el origen de esas situaciones. ¿Quién sembró la cizaña? Hay una sola persona que siembra la cizaña, y hablo de un ser que es espiritual y que representa las tinieblas. La cizaña siempre viene por engendro de Satanás, viene a través del infierno, y su propósito es distraer. Ahora, aquellos que son buen terreno están en capacidad de sustentarse ellos, y de la misma savia que producen, dale algo a los que están alrededor, que no tienen el deseo ni la intención de servir a Dios, sino de distraerte. Judas fue la mala semilla que el enemigo sembró en el ministerio de Jesús. O sea, esa es la naturaleza de la operación del reino de Dios en la tierra, que aún el mismo Cristo, Satanás le sembró una semilla, una cizaña en su ministerio. Ahora, veamos a Judas desde otro ángulo. Vamos a verlo de otro ángulo, que lo hemos analizado muchísimo, y hay escrito de Judas que alguien dice que Judas fue calumniado. O sea que ni siquiera Judas para él Judas no es lo que dice la escritura, sino que le hace un análisis político y plantea que él fue calumniado por el imperio romano, y que no es lo que necesariamente se dice de él, la verdad de él. Ahora, vamos a ver ¿qué ocurre con Judas y Jesús? Número 1, ¿sabía Jesús que Judas era instrumento de Satanás en su ministerio? Sí, estaba seguro. ¿Los discípulos lo sabían? No lo sabían, hasta que él se lo descubrió al final. ¿Lo sacó Jesús? No lo sacó, lo dejó. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Que cuando se necesitaba entrar en un círculo íntimo, le decía a Judas: espérame aquí, yo vengo ahora. O sea que los líderes están llamados a conocer la cizaña para saber a dónde lo dejan entrar y por dónde siguen, pero tienen que involucrarlo. Que vamos a hacer un milagro. Judas, quédate aquí sentado que yo vengo ahora. ¿Cuándo le revela Jesús a su discípulo que el diablo había sembrado una semilla entre ellos? Al final. Y cuando se lo va a revelar, todos entran en crisis y se sentían acusados. Ay, seré yo, pero ¿cómo es posible que alguien esté entre nosotros y sea capaz de esto? Tampoco le fue fácil entenderlo, hasta que se presentó el momento, cuando él le dijo a las personas que andaban con él: al que yo besare, ese tómenlo. Y cuando se gritó: llegó el enemigo,
El primero que llega, el que iba adelante, era Judas. Y entonces ahí se dieron cuenta que él era una semilla del enemigo. Pero no se habían dado cuenta. Ahora, ¿cómo vio Jesús a Judas? Además de verlo como cizaña, ¿cómo lo vio? Jesús lo sabía y permitió porque ayudaría a cumplir el propósito del Padre. Ojo con eso. La cizaña en el ministerio de Jesús lo iba a llevar a él a cumplir el propósito por la cual él había venido a la tierra. Ahora, ¿quién lo entregó? Si no era entregado, ¿iba a cumplir el propósito? No se iba a cumplir. Ahora observe algo, que esa cizaña el enemigo la sembró, pero ellos le sacaron provecho. Usted no puede ser un instrumento del enemigo para distraer en el reino de Dios, porque entonces usted tendrá su consecuencia. Pero lo único que puede hacer es que va a llevar al desafío a los hijos de Dios para que logren conocer cuál es su propósito y puedan desarrollarse. Mire, si en una iglesia no se sembrara cizaña, nadie puede discernir, ni puede desarrollar discernimiento, ni puede crecer espiritual, ni puede conocer fenómenos espirituales, ni puede desarrollar la observación. No hay manera. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tan necesario para nosotros poder desarrollarnos fuerte y ejercitarnos y llegar a conocer a Dios y conocer su propósito? Que de esa manera Jesús fue capaz de aceptarlo sin llamarlo. Él mismo se integró y Jesús le dice: está bien, entra. Porque se necesitaba alguien que tuviera legalidad para poder vender a Jesús, porque eso tiene un peso específico en el mundo espiritual. Que el ataque sea desde dentro tiene un peso específico. Y Judas estaba en el grupo, atacó desde dentro y vendió a Jesús por el precio de un esclavo. O sea que él tenía legalidad para venderlo. Si no hubiera estado dentro, no lo hace. Y Jesús tenía que cumplir el propósito de entregarse por nosotros. Ahora, ¿sabe qué? Judas desafió a los discípulos para ver el amor que tenían por Jesús. Cuando él les secreteaba cosas, ellos tenían la oportunidad de reaccionar. ¿Quién es ese que en el trabajo, en la familia o entre las amistades secretea cosas? ¿O en la iglesia? ¿Quién es el que secretea cosas? ¿Qué le decía Judas a los discípulos? Le decía: oye, eso está mal hecho, Jesús no debió aceptar eso, eso es incorrecto. Siendo él Jesús, siendo él Dios, siendo Salvador, como él dice, él no debió aceptar eso. Le sembraba cizaña, porque ese es su trabajo, reproducirse. ¿Contra quién? Contra aquellos que están debidamente establecidos en el reino de Dios. Y no es solamente contra los líderes, sino es contra todo el que está debidamente establecido en el reino de Dios. Pero usted no se va a dar cuenta si realmente el Espíritu de Dios opera en usted. Usted no se dará cuenta si usted tiene firmeza y cuál es su posición en Cristo, si en un momento determinado alguien es capaz de vulnerarlo, de atacarlo o de decir algo contra usted. Usted no va a poder crecer, porque usted necesita ese fenómeno. Y entonces se permitió que las tinieblas siembre la cizaña en el terreno donde se sembró la semilla del reino de Dios. Y aquellos que pertenecen al reino de Dios no se desenfocan, sino que van a crecer conociendo los fenómenos por su propia mano y teniendo sus propias experiencias. Por ahí dice que no se aprende en cabeza ajena. La gente que es maduro sí aprende en cabeza ajena, pero ese es el proverbio, ¿no? Hay cosas que nosotros necesitamos tener nuestras propias experiencias para nosotros poder valorar y aceptar y desarrollarnos. Los líderes estamos llamados a conocer la cizaña, eso es importante. Si usted es líder de una congregación y usted no tiene capacidad para distinguir la cizaña, usted está preso, usted está presa. Porque los líderes sí pueden reconocerlo. Jesús sí lo reconoció.
Y esa capacidad está para aquellos que ejercen liderazgo desde el punto de vista espiritual. Y para ser líder de una iglesia hay que ser espiritual. Y si no se es espiritual, es un fracaso. Porque la iglesia es espiritual. Y hay que conocer esos fenómenos. Entonces, los líderes sí están llamados a conocer la cizaña. Ahora, el pueblo no debe preocuparse por saber qué es cizaña, sino que el pueblo debe crear una atmósfera para declarar inoperante la cizaña. El pueblo debe saber que sí hay posibilidad de cizaña. Y lo que tiene que hacer es crear una atmósfera para que la cizaña no encuentre cómo operar. Pero no está llamada a identificarla, ni tampoco a perseguirla, sino a crear el ambiente para que no pueda operar. ¿Alguien está aquí hoy? Bueno, por ahí andamos la próxima semana y vamos a entrar ahí en un momentito en la conclusión de lo que sería el inicio de la semana que viene en la tercera predicación. Ahora, Jesús aquí en el capítulo 13, versículos 25 y 30 que hemos venido analizando de la cizaña, habla de fenómenos que son naturales, que son normales, que ocurren entre seres humanos, en la que aprovecha el enemigo para sembrar. Y él le dice, y ojo con esto, no arranquen la cizaña, no vaya a ser que al arrancarla se arranque también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Usted sabe que a veces como maltratar, excluir a la gente, aún con razón, hace que la gente se pregunte, pero ¿por qué a fulano lo tratan de X o de Y manera? Eso es sumamente importante. No, que cada uno cargue con su muerto y que cada uno le guarde luto a su difunto. Esa es la dinámica, porque cada quien vive su propia experiencia. Usted no debe como excluir, afuerear a la gente o dejar de darle la oportunidad porque usted sepa que esa persona tiene X o Y comportamiento incorrecto que no tiene que ver con el reino de Dios, porque al final usted no le está dando la oportunidad para que esa persona pueda conocer a Dios y desarrollarse. Pero además usted está impidiendo su propio desarrollo, el suyo usted lo está impidiendo, porque usted va a conocer a Dios, usted se va a desarrollar y usted va a comenzar a conocer fenómenos extraordinarios el día en que alguien se atreva a pisarle el callo. Su oración cambiará cuando hay alguien que lo está persiguiendo. Cambiará automáticamente. Y entonces usted podrá demostrarle al Señor qué tanto usted lo ama y demostrarse a usted mismo qué tanto usted ama a Dios. Si usted es capaz de convivir con la cizaña, entonces no la saquen. No vaya a hacer cosas que se produzca un lío. Aleluya. Así que tenemos que usar la cabeza. Dice el Señor, yo me encargaré. Yo me encargaré. Si el Señor se encargará, entonces nosotros tenemos que aprender a identificar y a soltar al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a crear? Y aquí voy a entrar en la conclusión, que será el inicio de la tercera predicación de este capítulo 13. ¿Cómo logramos nosotros neutralizar la operación de la cizaña? Ya sabemos que el enemigo la va a sembrar, que es inevitable y que en algún lugar debe estar sembrada. Ahora, el trabajo de nosotros como congregación es neutralizar su operación, y el de los líderes de identificarla para observar sus movimientos y saber los fenómenos y qué trae en cada momento. Y hay una palabra que le dice el Señor al pueblo de Israel en Isaías capítulo 30, versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche que se celebra Pascua, y alegría del corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. Le dice, tienen que tener celebraciones parecidas a lo que pasa en ustedes
cuando están celebrando la Pascua. Y esto es interesante porque le está llamando a subir una alabanza al unísono que sea capaz de atraer al Señor a las celebraciones. Hay una manera de poder neutralizar la operación de la cizaña, que atrayendo al Señor a nuestras celebraciones por medio de la alabanza. Una alabanza que no está supeditada a lo que esté pasando en mi vida en términos personal o quién esté encabezando en ese momento, sino que yo tengo la disposición de subir un reconocimiento de lo que Dios es, de lo que está haciendo en mi vida, de lo que puede hacer. Eso será suficiente para neutralizar la operación de la cizaña. Ahora, para esto tiene que haber una disposición, ¿de dónde? Del corazón. Vosotros tendréis cántico como de noche que se celebra la Pascua. Y ese cántico debe tener alegría en el corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. Si eso no pasare, nosotros siempre estaremos en el mismo lugar y las cosas estarán ocurriendo de la misma manera, porque para poder cambiar los resultados hay que cambiar el método. Y si no se cambia el método, los resultados siempre serán los mismos. Hay que atraer a la presencia del Señor, porque atrayendo a la presencia del Señor será suficiente para que la gracia fluya, la gente alcance salvación y el enemigo no pueda operar en nuestras actividades. Si usted logra, usted personalmente, llegar a la casa de Dios con una disposición desde el corazón para subir una alabanza en la presencia del Señor con gozo, con alegría, reconociendo lo que Dios es, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, porque mucha gente está alabando o está queriendo alabar, pero no lo está haciendo con lo que la Sagrada Escritura establece, porque hay una cizaña que se ha sembrado de manera universal para que no se logre tener una celebración que impacte, sino que nosotros cantemos cosas sin sentido, cantemos lo que no es alabanza al Señor y podamos entretenerlo, y entonces la cizaña puede operar, porque hay el propósito con la que se escriben muchísimas canciones, que a alguien se le ocurrió decirle a los cristianos que es cristiana, y los cristianos somos tan ignorantes que viéndole en la Escritura la seguimos cantando, porque no hemos conocido lo que significa arrepentimiento, buscar a Dios y ser fiel a los principios. Y por eso somos capaces de cantar cualquier cosa en una celebración, que es totalmente divorciado a lo que la Sagrada Escritura establece. Ahora el Señor quiere que lo atraigamos a Él con nuestra alabanza en las celebraciones y en las actividades de nuestra casa, y que lo hagamos de tal manera que Él se sienta atraído por nosotros, porque estamos haciendo lo que Él diseñó. Y voy a concluir ahí en el día de hoy con parte de esa dinámica del texto de Isaías, que establece una palabra interesante, y aquí voy a cerrar. Jehová hará oír su potente voz, hará ver el descenso del brazo con furor de su rostro, con llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad, piedras y granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y escuche esto, escuche esto, escuche esto. Porque cada golpe de la vara justiciera que asiste Jehová sobre él será con pandero y con arpas. En la batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Tú quieres meter a Dios en el pleito? Cambia la alabanza, cambia la actitud en la alabanza, añádele gozo a la alabanza. Y en el Salmo 49, solo una expresión, porque lo veremos más adelante.
Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Saben qué? El cántico nuevo no es cantar nuevas canciones. Eso no es cántico nuevo, de acuerdo a la Escritura. El cántico nuevo en la Escritura era porque el pueblo de Israel cantaba lo que estaba viviendo. Y hay gente que tienen 50 años en el Evangelio y están repitiendo el mismo testimonio, un testimonio añejo. Porque Dios últimamente no ha tenido ningún encuentro con ellos, no han vivido ninguna experiencia. Y lo que está diciendo el texto bíblico es: canten al Señor de sus nuevas experiencias, de las experiencias que están teniendo ahora. Eso es cántico nuevo. ¿Qué está pasando contigo? Tú vas a alabar al Señor reconociendo las cosas nuevas que está haciendo. Ahora se estancó Dios. Dios no se estanca. Inclusive llama la atención al pueblo de Israel y le dice que decidieron rechazarlo a Él, que es una fuente de agua viva, por servirse de agua estancada. Dios no se estanca. Y en la presencia de Dios necesitamos fluir con libertad, una alabanza para atraerlo a Él con una alabanza de corazón sincero y hacer que sea inoperante todo lo que el enemigo ha decidido sembrar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en la iglesia, o lo que está intentando sembrar en tu vida. Tú puedes lograrlo, pero tiene que cambiar el método. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel? Que en la noche de Pascua ellos estaban tan agradecidos porque el Señor los sacó de Egipto, que eran capaces de tocar tambores, de vocear, de llamar y de clamar y producir estruendo. Y le dice: así es que deben entrar en mi presencia para alabarme. Es de esa manera. Pero no sentarnos a que alguien aquí lo haga, porque ese es el compromiso de Él. Ahora el compromiso mío es entrar en la presencia del Señor reconociendo su grandeza. Alabar a alguien no es decirle lo que yo le quiero decir. Alabar a alguien es reconocer sus virtudes, es reconocer sus atributos, es reconocer sus acciones. Y hay cosas que cantamos que no tienen nada que ver con Dios, ni nada con las acciones del Señor. Inclusive cantamos cosas que son chismes. Cantamos cosas que alabamos a que alguien cayó y nos alabamos a nosotros porque nosotros estamos firmes, pero otra gente cayó. Eso no es alabanza. Porque para alabar a Dios yo no tengo que hacer un puente con la gente que cae. No, el que cayó, que tenga su experiencia con Dios y que se levante. Yo debo alabar al Señor por lo que yo sé que Él hace y por lo que yo sé que está haciendo y que puede hacer, conforme al diseño bíblico. Y entonces eso va a traer la presencia del Señor, y ahí no tendremos que retorcer brazos, sino que automáticamente quedará neutralizado toda operación del enemigo, porque no puede estar en la presencia del Señor. Algo va a pasar, pero solo va a pasar de manera individual en cada quien para que se vuelva colectivo. Alguien tiene un día que ir a la casa de Dios dispuesto a celebrar a Cristo, y que esa celebración que Él le hace al Señor pueda producir impacto. Señor, te damos gloria y te damos honor. Te damos gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor.